Tenía 22 años cuando esto ocurrió. En ese momento, acababa de graduarme de la universidad, estaba entre trabajos y hacía trabajos ocasionales en mi pequeño pueblo, como cuidar niños, limpiar casas, hacer mandados, básicamente cualquier cosa que pagara en efectivo. Una mujer, para la que había cuidado perros antes, me recomendó a una amiga de sus vecinos, un hombre llamado Craig. Me llamó una tarde y me explicó que iba a viajar durante una semana y necesitaba que alguien se quedara en su casa para cuidar a su Golden Retriever, Max. Dijo que Max era un perro ansioso que se sentía mejor con alguien que realmente se quedara a dormir allí, en lugar de solo pasar a alimentarlo. Y la paga que ofrecía era un poco mejor de lo habitual. Así que acepté. Conocí a Craig 2 días después. Tenía unos 40 y tantos años, alto, con gafas de montura de alambre y una chaqueta cortavientos. Nada en él parecía extraño al principio. Quizás un poco demasiado amable, pero no daba miedo. Su casa estaba en las afueras del pueblo, escondida en una zona boscosa. El lugar en sí era bonito, pero un poco anticuado, con alfombras beige y cortinas florales. Craig me explicó todo. Con qué frecuencia debía sacar a Max, dónde estaba la llave de repuesto, qué cosas del refrigerador podía usar. Me dijo que podía quedarme en la habitación de invitados, que estaba justo al lado de la sala, en la planta baja. Empecé el trabajo un lunes. Las 2 primeras noches fueron normales. Veía la televisión en la sala, luego sacaba a Max a pasear por la tarde y dormía en la habitación de invitados con él, acurrucado al pie de la cama. Fue la tercera noche cuando las cosas se torcieron. Estaba sentada en la cama, revisando mi teléfono, cuando noté algo extraño. En la cómoda frente a la cama, junto a una pequeña lámpara, había un reloj despertador digital. Recuerdo haber pensado que no combinaba con el resto de la habitación. Era más moderno, de plástico negro con una pantalla LED azul brillante. Pero todo lo demás en la habitación parecía sacado de principios de los 2000. No sé qué me hizo mirar más de cerca. Tal vez fue la forma en que la luz de la lámpara iluminaba la parte frontal. Pero cuando me incliné, noté un pequeño agujero negro, perfectamente redondo, justo encima de los números. Al principio pensé que era solo un sensor, pero luego noté el ángulo. El diminuto agujero estaba apuntando directamente a la cama. Sentí un vuelco en el estómago. Había leído historias sobre cámaras ocultas en relojes despertadores, pero nunca había visto una en persona. Mi mente empezó a correr. Lo tomé en las manos y era más pesado de lo que esperaba. Se oía un zumbido leve en su interior, como el de un ventilador diminuto. Lo giré hacia mí y miré directamente al agujero. Fue entonces cuando Max, que estaba acostado junto a la puerta, levantó de repente la cabeza y comenzó a gemir. Desde otra parte de la casa, no la puerta principal, sino más al fondo, escuché claramente el inconfundible sonido de una puerta cerrándose. Se me erizó cada pelo del cuerpo. Craig no se suponía que regresara hasta el domingo, y apenas era miércoles por la noche. Me quedé paralizada, con el reloj en las manos, el corazón latiendo tan fuerte que casi dolía. Entonces escuché pasos lentos sobre la alfombra del pasillo. Dejé rápidamente el reloj donde estaba y me moví hacia la puerta, cerrándola con llave justo cuando los pasos se detuvieron del otro lado. Entonces la voz de Craig se oyó, tranquila pero un poco agitada. Decía que había dejado algo ahí la última vez que estuvo en casa y que necesitaba que le abriera la puerta. No pude hablar. Un momento después, dijo que no era lo que yo pensaba, que supuestamente era un sensor de movimiento para el perro y que no quiso asustarme mencionándolo antes. Me alejé de la puerta, con la mano sobre la boca. Me dijo que saliera y que podíamos hablar como adultos. Pero cuando no respondí, sus golpecitos en la puerta se convirtieron en golpes fuertes. Me gritó que abriera la puerta, con una voz que ya no era tranquila, sino aguda y llena de ira. Max empezó a ladrar y a saltar contra la puerta, lo que solo hizo que Craig sonara aún más alterado. Miré hacia la ventana, que estaba lo suficientemente baja como para trepar por ella, pero estaba cerrada con seguro. Entonces forcejeé con la cerradura, con la mano temblándome tanto que me tomó 3 intentos abrirla. Detrás de mí, Craig seguía golpeando, ahora gritando que si no abría la puerta, iba a buscar la llave de la habitación y llamar a la policía para decirles que yo había irrumpido en su casa.
No esperé a escuchar más. Empujé la ventana, trepé torpemente y caí sobre el césped afuera. Max intentó seguirme. Sus uñas golpeaban el marco de la ventana, pero al final se dio por vencido y no saltó. Corrí por el patio lateral y bajé por el camino de grava hasta llegar a la carretera. Tenía el teléfono en el bolsillo y llamé a mi madre, que vivía a 15 minutos de allí. Le dije que viniera a buscarme de inmediato. Cuando llegó, yo estaba escondida detrás de un grupo de buzones. Desde ese lugar no se veía la casa de Craig, pero no dejaba de mirar por encima del hombro. Me quedé en casa de mi madre el resto de la noche. A la mañana siguiente, bloqueé el número de Craig y llamé a un abogado. El abogado me dijo que, sin una prueba física, como una grabación de la cámara o el dispositivo en sí, sería difícil presentar cargos. Incluso si el reloj fuera una cámara oculta, Craig podría alegar que se trataba de un simple sensor de movimiento, y sin pruebas sería mi palabra contra la suya. Quise volver y tomar una foto del reloj, pero mi abogado me recomendó encarecidamente no regresar sola a la casa, y la idea de volver a ver a Craig me ponía la piel de gallina, así que no pasó nada. Nunca me pagaron por las 3 noches que estuve allí. La mujer que me había recomendado dejó de responder a mis mensajes, y nunca supe si sabía algo sobre él. Durante semanas después, tuve pesadillas en las que me despertaba y veía una lente de cámara observándome desde el otro lado de la habitación. Empecé a revisar cada reloj, detector de humo y marco de fotos en mi propio apartamento. Y aún pienso en ese momento en que miré dentro de esa pequeña lente negra y el sonido de una puerta cerrándose en algún lugar detrás de mí, en una casa que creía vacía, lo que me hace pensar que tal vez estuvo en la casa todo el tiempo, observándome a través de esa cámara. Reservé el Airbnb a finales de septiembre, una semana antes de que mi novia Emma y yo planeáramos pasar unos días visitando a su hermana en un pequeño pueblo a unas 3 horas de donde vivíamos. Lo elegí porque era barato, lo suficientemente cerca de la casa de su hermana, tenía buenas reseñas y se veía acogedor en las fotos del anuncio. Una casa antigua de 2 pisos, con un porche envolvente, luz amarilla cálida en la sala de estar, pisos de madera que le daban un aire de cuento, y un pequeño detalle en la descripción que en ese momento no me pareció importante. Una nota que decía a los huéspedes que la sala de almacenamiento del sótano estaba fuera de límites. Me había hospedado en lugares donde los propietarios mantenían ciertas áreas cerradas con llave. Es bastante común que guarden pertenencias personales en algún sitio, así que apenas si le di importancia. Pero cuando llegamos al camino de entrada, justo antes del atardecer de esa primera noche, la casa se veía un poco más deteriorada que en las fotos, y hubo algo en el hecho de que estaba completamente sola, con solo otra casa a la vista, bastante alejada, rodeada de árboles oscuros y un camino angosto de entrada, que me hizo pensarlo 2 veces. El anfitrión, Alan, ya nos esperaba en el porche incluso antes de que saliéramos del coche. Era alto, pero algo encorvado, quizás de unos 50 y tantos años, con cabello gris y fino, peinado con esmero sobre la cabeza. Iba vestido con una camisa de franela perfectamente planchada, metida dentro de unos jeans. Sonrió, pero era una de esas sonrisas que no llegan a los ojos. Me recordó un poco a Mr. Beast, demasiado ensayado. Sus ojos se quedaron sobre nosotros un instante demasiado largo al estrecharnos la mano, y aunque su voz sonaba amistosa, había un matiz de firmeza cuando empezó a mostrarnos la casa. Nos condujo por la puerta principal hacia un pasillo que olía ligeramente a polvo y algo dulce, casi como cera de vela, aunque no vi ninguna vela. La sala tenía un gran sofá frente a un televisor antiguo. La cocina se veía limpia pero anticuada, y al subir al segundo piso, el dormitorio tenía una cama grande, bajo un ventilador de techo, y una cómoda con un espejo pequeño. Luego, al bajar, Alan se detuvo frente a una puerta cerca de la cocina y tocó un candado pesado que colgaba de ella. Nos dijo, con un tono más autoritario, que esa puerta debía permanecer cerrada, que era su espacio de almacenamiento y que no había ninguna razón por la cual debiéramos bajar allí. Esta vez no sonrió. Simplemente continuó señalando dónde estaban las toallas extras en el baño y nos deseó una buena estadía antes de salir por la puerta principal. Después de que se fue,
Emma y yo desempacamos, preparamos un poco de té y nos sentamos en el porche por un rato, escuchando grillos y el ocasional crujido de las hojas en los árboles. Cuando por fin nos metimos en la cama, el silencio era casi inquietante. Nada de tráfico, ni voces lejanas, solo silencio puro. Algún tiempo después de la medianoche, creí escuchar un golpe sordo y tenue desde debajo de nosotros. Me detuve a escuchar, pero no volvió a repetirse, así que me dije a mí misma que probablemente eran los sonidos normales de la casa asentándose. A la mañana siguiente, desayunamos en el pueblo, exploramos algunas tiendas y nos encontramos con la hermana de Emma para almorzar. Estuvimos fuera hasta poco después del anochecer. Luego regresamos a la casa para hacer la cena y ver una película. Alrededor de las 2 de la madrugada, me desperté para ir al baño. Al regresar hacia el dormitorio, me detuve a mitad de las escaleras cuando escuché un sonido de arrastre que venía del sótano, como si algo pesado estuviera siendo arrastrado sobre un suelo áspero. Duró unos 5 segundos, se detuvo y luego volvió a empezar. Mi primer pensamiento fue que quizás Alan había regresado por algo, pero nos había dicho que no estaría en absoluto durante nuestra estadía. Me quedé ahí, escuchando, hasta que el sonido se detuvo y luego entré al dormitorio y le susurré a Emma si estaba despierta. Me dijo que sí y que ella también lo había oído. Nos quedamos despiertas otra media hora, pero el sonido no volvió. La segunda noche fue peor. Habíamos pasado el día haciendo senderismo y estábamos agotadas, pero alrededor de las 2:30 de la madrugada, los ruidos comenzaron de nuevo. Esta vez no era arrastre, sino pasos. 4 o 5 pasos seguidos, luego una pausa, luego 3 más. Cada pausa lo suficientemente larga como para hacerme pensar que quien fuera, o lo que fuera, estaba escuchando. Emma susurró que creía haber oído respiración entre los pasos. El corazón me latía con fuerza, pero no quise levantarme y arriesgarme a hacer ruido. Así que simplemente nos quedamos acostadas, con los ojos bien abiertos, mirando el techo hasta que amaneció. Para la tercera mañana, el ambiente en la casa se sentía diferente. Seguimos saliendo y haciendo cosas turísticas, pero cada vez que volvíamos, parecía que una pesadez se asentaba sobre las habitaciones. Decidí revisar la puerta del sótano durante el día. Seguía cerrada con llave, pero cuando me acerqué más, creí percibir un olor tenue y desagradable, como aire rancio y húmedo, mezclado con un leve toque agrio. Esa noche los ruidos comenzaron más temprano, alrededor de la medianoche. Primero se oyó un sonido metálico, como metal golpeando contra algo duro. Luego los pasos otra vez, yendo y viniendo durante casi una hora. Emma apenas me habló antes de dormir. La cuarta noche fue el punto de quiebre. Mientras se cepillaba el cabello antes de acostarse, Emma se detuvo y me preguntó si el detector de humo sobre la cama se veía extraño. Al principio no noté nada, pero cuando me subí a la cama para mirarlo de cerca, vi un pequeño punto negro perfectamente redondo en el centro, más brillante que el plástico que lo rodeaba. Una mala sensación me invadió de inmediato. Agarré una silla, desatornillé el detector y dentro había una pequeña cámara con batería, con su luz verde encendida. Emma estaba sentada en la cama, pálida y en silencio, mientras yo revisaba el resto de la habitación y encontraba otra pequeña lente asomando por un agujero en la pared cerca del espejo del tocador, ambas apuntando directamente hacia la cama. Ahí terminó todo. Metimos nuestras cosas en las mochilas sin molestarnos en doblar nada y salimos de la casa sin hablar con el anfitrión. Condujimos hasta la gasolinera más cercana para llamar a la policía. 2 oficiales se reunieron con nosotros allí. Les explicamos todo: los ruidos, las cámaras, el sótano cerrado con llave, y nos acompañaron de vuelta a la casa. La puerta principal estaba sin seguro. Técnicamente, aún teníamos derecho a estar allí, ya que habíamos pagado por 4 días. La policía entró con nosotros y se llevó todas las pruebas, incluidas las cámaras, las tarjetas de memoria, supusimos, y cualquier equipo de grabación que pudieran encontrar. También tomaron nuestras declaraciones en detalle, preguntándonos si ocurrió algo extraño durante nuestra estadía. Fue entonces cuando mencionamos los ruidos raros que habíamos oído durante las noches, provenientes del sótano. Cuando les mostramos la puerta del sótano, nos sorprendimos al ver que ahora estaba completamente abierta.
pero abajo no se veía nada, solo oscuridad total. Les dijimos que esa puerta estaba cerrada antes y que el anfitrión había sido muy insistente en que no bajáramos allí. Así que los oficiales bajaron las escaleras para investigar. Momentos después escuchamos voces elevadas. Se produjo algún tipo de alboroto allá abajo y pronto quedó claro lo que estaba ocurriendo. Entonces los policías nos llamaron y preguntaron si ese era el anfitrión, y para nuestro horror, lo era. Alan estaba aparentemente escondido en un armario en el sótano. Dentro de ese armario había un monitor que solo podíamos suponer estaba recibiendo las imágenes de las cámaras. La policía también lo confiscó. Alan fue arrestado casi de inmediato, acusado por el estado de allanamiento criminal e invasión de la privacidad. No tuvimos que testificar en la corte ni nada. Creo que la policía simplemente envió nuestras declaraciones al fiscal. Airbnb básicamente nos sobornó con un cupón, esperando que no contáramos nuestra mala experiencia. Aceptamos el cupón, obviamente, pero eso no nos ha impedido contarle a la gente lo que vivimos. Ha sido algo que nos ha afectado profundamente, tanto a Emma como a mí. Ya no confiamos en alquileres ni en Airbnbs, y últimamente solo nos quedamos en hoteles. Mi nombre es Joe, y esto ocurrió hace aproximadamente una semana. Vivo en un apartamento de 2 habitaciones con mi compañero de piso, Eric. No lo conocía antes de mudarme. Nos conocimos a través de un grupo de vivienda en Facebook. Parecía lo suficientemente normal cuando nos vimos por primera vez para ver el lugar. Era callado, educado y algo torpe, pero no de mala manera. En ese momento pensé que eso sería algo positivo, porque no buscaba un mejor amigo, solo alguien responsable que ayudara a pagar la renta y no destrozara el lugar. Durante los primeros 2 meses, todo estuvo bien. Teníamos horarios de trabajo opuestos. Yo tenía un trabajo de oficina de 9 a 5, y él trabajaba en algún almacén en el turno nocturno. Por esa razón, casi no lo veía. La mayoría del tiempo, cuando yo salía por la mañana, su puerta estaba cerrada, y por la noche, cuando regresaba, él normalmente ya no estaba. Coincidíamos 1 o 2 veces por semana, usualmente intercambiando solo unas pocas palabras en la cocina o en la sala. No era nada especial, pero funcionaba. Luego empecé a notar pequeñas cosas en mi habitación que me hacían sentir incómodo. La primera vez que sucedió, llegué tarde a casa y vi que la puerta de mi armario estaba abierta. Yo suelo mantenerla cerrada porque no me gusta ver la ropa sobresaliendo, pero pensé que tal vez la había dejado así esa mañana. Unos días después, noté que la silla de mi escritorio estaba girada ligeramente hacia la cama. Nunca la coloco así. De nuevo, lo dejé pasar y pensé que quizá no había prestado atención. Aún así, me dejó una sensación extraña en el estómago, como si alguien hubiera estado en mi cuarto. Un sábado por la mañana estaba limpiando. Limpié los estantes, quité el polvo y luego comencé con la ventana. Fue entonces cuando lo vi. En la esquina, donde la pared se une con el techo, había un pequeño punto negro. Pensé que tal vez era un tornillo o un agujero en la pared, pero cuando me acerqué, me congelé. Era una pequeña cámara, una cámara inalámbrica apuntando directamente hacia mi cama. Me temblaban las manos mientras la despegaba de la pared. Ni siquiera estaba bien escondida, solo pegada con un pedacito de adhesivo. Tenía un espacio para una tarjeta de memoria, pero la tarjeta no estaba. Me quedé ahí parado, sosteniéndola, sintiéndome enfermo. Pensé en todas las noches que había dormido ahí, cambiado de ropa, incluso tenido intimidad con mujeres. La única persona que podía haberla puesto era Eric. Era el único con acceso a mi cuarto. En ese momento, él no estaba en casa. Su puerta estaba cerrada y el apartamento en silencio. Me quedé en el pasillo, mirando su puerta, con el corazón latiéndome con fuerza. Me dije a mí mismo que no lo hiciera, pero la curiosidad ganó. Giré lentamente el picaporte y abrí. Su habitación olía a rancio, como a comida vieja y ropa sucia. Las persianas estaban cerradas y el cuarto estaba oscuro, a pesar de que era pleno día. Su cama estaba deshecha y su escritorio cubierto de papeles, cartas sin abrir y monedas sueltas. Busqué un poco, medio esperando encontrar otra cámara, o quizá grabaciones en su portátil, pero no había nada evidente. Solo un cuarto desordenado.
Cerré la puerta y regresé a mi habitación, pero no podía quitarme de encima esa sensación de inquietud. Decidí ponerlo a prueba. Guardé la cámara en el cajón de mi mesita de noche, debajo de unos calcetines. Mi plan era simple. Si él venía a buscarla, entonces sabría con certeza que había sido él quien la colocó. Durante 2 noches no pasó nada. Aún me sentía tenso, pero como no hubo señales, empecé a pensar que tal vez estaba exagerando todo. Entonces llegó la tercera noche. Me desperté alrededor de las 3 de la madrugada. Al principio no sabía por qué, pero luego escuché un ruido. Era suave, como madera deslizándose contra madera. Entonces me di cuenta de que venía justo de al lado, del cajón de mi mesita de noche. Abrí un poco los ojos, fingiendo que seguía dormido. A la tenue luz que entraba por las persianas, vi una figura. Era Eric. Estaba en mi habitación, inclinado sobre mi mesita, hurgando en el cajón donde había escondido la cámara. Sentí que el pecho se me apretaba y el corazón me latía tan fuerte que estaba seguro de que él podía escucharlo. Me quedé quieto, sin saber qué hacer, y entonces él se detuvo. Se quedó completamente inmóvil. Lentamente giró la cabeza hacia mi cama. Estaba mirándome directamente. Por un momento pensé que tal vez no estaba seguro de si yo estaba despierto, pero luego habló. Dijo que sabía que yo estaba despierto. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda al escucharlo decir eso. Luego me preguntó qué había hecho con ella. Me senté de golpe. El miedo se convirtió en rabia. Le exigí saber por qué había puesto una cámara en mi habitación. Me miró fijamente y me dijo que era porque pensaba que yo le estaba robando. Le dije que eso era ridículo, que no tenía ningún sentido. Le dije que había apuntado la cámara hacia mi cama y que era una de las cosas más enfermizas que había visto. Intentó decirme que solo quería pruebas, pero no le creí. Le dije que estaba mintiendo y que había estado espiándome. Empezamos a gritar. Él repetía que yo estaba exagerando. Le dije que iba a reportarlo al casero y quizás incluso a la policía. Mi voz temblaba por el miedo y la rabia. Finalmente, abrí el cajón de golpe, agarré la cámara y se la mostré. Le dije que eso era la prueba y que nunca la recuperaría. Salí de mi habitación furioso. Fui a la cocina y tiré la cámara directamente a la basura, pensando que así la rompía. Le dije que se mantuviera fuera de mi cuarto y que al día siguiente le contaría todo al dueño del apartamento. Eric se quedó en el pasillo, con los puños apretados, mirándome con una expresión vacía. Luego se dio la vuelta y regresó a su habitación sin decir una palabra más. No dormí el resto de la noche. Me quedé en el sofá con la televisión encendida, demasiado asustado de que él volviera a entrar en mi cuarto. Cada pequeño ruido del apartamento me hacía sobresaltarme. Cuando finalmente salió el sol, revisé el cubo de basura. La cámara ya no estaba. Eso fue hace una semana. Le conté al casero lo que pasó. Dijo que lo investigaría, pero hasta ahora no se ha hecho nada. Eric aún vive aquí. No hablamos, pero la forma en que me mira cuando nos cruzamos me pone la piel de gallina. Es como si estuviera esperando que yo diga o haga algo. No sé por qué realmente puso la cámara en mi habitación. Su excusa de que yo le robaba fue una mentira obvia. No sé qué quería grabar ni qué planeaba hacer con eso. Y sinceramente, no quiero saberlo. Pero cada noche cuando me acuesto, no puedo evitar la sensación de que hay más cámaras escondidas a mi alrededor, quizás en lugares que no pensaría revisar. Revisé toda la habitación y no encontré ninguna, pero aún así, la idea sigue rondando mi mente. Anoche me quedé despierto hasta tarde y escuché pasos viniendo por el pasillo que se detuvieron justo frente a mi puerta. Durante más de un minuto hubo silencio, excepto por pequeños crujidos del suelo de madera bajo la presión de alguien parado allí. Estuvo ahí como un acosador durante un par de minutos, hasta que finalmente escuché sus pasos alejarse. Estoy buscando mudarme. También estoy tratando de averiguar si es posible presentar cargos por invasión de privacidad o algo así, considerando que ni siquiera pensé en tomar una foto de la cámara o grabar la confrontación o algo similar. No tengo ni siquiera mensajes de texto donde él admita haberla puesto. Literalmente no tengo nada. Pero bueno, deséenme suerte con esta situación, porque no tengo idea de cómo va a terminar.